Las tablas que recibió Moshe Rabino, el maestro Moisés, tenían una característica que la conciencia de un hombre común no logra alcanzar. Han hecho estudios de tener más de 2000 de coeficiente intelectual, cuando la mayoría, quizás ilustrado, puede tener 140, 170. Porque lo que se recibió, que es lo que es lekabet, del verbo lekabet, surge el término cábala. Lo que se recibió tiene una profundidad que en condiciones normales un cerebro es difícil de comprender. Es sencillo, pero es muy complejo, muy grande, muy amplio. Hay 4 milenios estudiándolos y todavía mientras más se estudia, más profundidad hay. Ni es un libro religioso, ni es un libro científico. Los une y los trasciende. Hay muchas referencias que en las traducciones nos hemos hecho como un copy-paste en nuestro cerebro y repetimos palabras creyendo en algo que no necesariamente estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Porque eso viene de un texto que fue escrito en hebreo, o protohebreo, que es el arameo. Y cuando uno estudia allí sus raíces, como dirían en el maya, el Panche B, va a ir a la raíz, en el génesis, en el origen, se va a encontrar con un significado mucho más trascendente de que una lengua derivada como la nuestra, que es muy linda, muy rica, carece de ese poder. Esto es como introducción para que nos aproximemos a entender que seguramente todos ustedes ya tienen una referencia, quizás suficiente, pero en todo caso para aquellos que nos estén escuchando y que por primera vez hablamos acerca de este tema de Cábala. Entonces ese primer texto, si recuerdan, conocido como tablas, la recibió Moshe Rabino, pero el pueblo no estaba preparado para recibirlo, la rompió y las letras salieron volando. Ese símbolo representa que como el pueblo no estaba preparado, porque recuerdan en ese momento que no voy a hablar ahorita del jardín en el monte Sinaí, que estaban después de la salida de Egipto, que Egipto no se referencia al país geográficamente, sino que la raíz Egipto está encriptado con otro término que significa estrecho. Salió de la estrechez mental. Cuando mató al Egipto no es que mató a una persona, mató su limitación para poder darle lo finito, desplazarlo para que a través de ti transcurra lo infinito.